Buenos días y bueno, pues igualmente agradecer la participación en este webinar. Queremos compartir y deseamos compartir con vosotros esta experiencia de aplicar la inteligencia artificial para las alertas tempranas y bueno, contribuir entre todos pues con nuestro grano de arena a la reducción del riesgo de desastres. Eh, este tema ya lo anunciamos en las recientes jornadas de innovación que organizó la Dirección General del Agua y la Dirección General de Protección Civil. Hicimos una breve presentación, pues solo había 10 minutos y pues nuestro compromiso pues de extender, ¿no? Pues todo lo que han hecho nuestro equipo para tratar, ¿no? De ampliar esas alertas tempranas. Las alertas tempranas todos sabemos que son necesarias, que son fundamentales para reducir sobre todo daños y que es uno de los objetivos en el marco de Sendai. También Europa está trabajando activamente, los países, hoy mismo en Navarra, ¿no? Tenemos pruebas, ¿no? Con las alertas a los móviles. Pero observamos que Estados Unidos, que también ya lleva muchos años, ¿no? Con estos sistemas de alerta a los móviles, pues los sucesos que se están produciendo, tanto por inundaciones, incendios forestales, tifones, ciclones, siguen causando víctimas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Que está muy bien las alertas tempranas, pero que las alertas tempranas tienen que conectarse, no pueden caer en el vacío, ¿no? No puede ser sálvese quien pueda, ¿no? Las alertas tempranas tienen que ir conectadas a planes de acciones, ¿no? Y ese, en realidad, es el objetivo que nosotros perseguimos ya desde hace bastantes años. El proyecto NOE se inició en el 2010 y lo que empezamos a realizar esa conexión de la meteorología, de la hidrología, a sistemas de alerta temprana. Pero esa alerta temprana que tendría que terminar en esos planes de acción, estas acciones que hay que emprender, incluso en esos simulacros con los que coger la experiencia, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, el proyecto NOE es amplio. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Yo la verdad es que estoy muy agradecido pues, de lo que han conseguido y de lo que van a seguir consiguiendo, ¿no? Porque lo que me dicen que siguen mejorando y que esto pues, va a más, ¿no? Por supuesto, hay que emplear la innovación y la inteligencia artificial para resolver problemas. O sea, sería contraproducente que empleásemos tanto la innovación o la inteligencia artificial para crear problemas, porque problemas ya tenemos bastantes, ¿no? Y por eso es lo interesante estas aplicaciones que estamos dando. Y bueno, pues terminar diciéndoles que la plataforma NOE, pues hoy vamos a explicar un poco de lo que estamos consiguiendo con la inteligencia artificial. Estamos con la parte de drones realizando las pruebas de integración en campo y este proyecto finaliza en septiembre. O sea que antes de septiembre o en septiembre haremos otro webinar y les daremos a conocer pues, lo que se está consiguiendo para que esos drones ayuden a los municipios a tomar decisiones, porque los recursos que tienen son mínimos, ¿no? Entonces, esto es una forma de fortalecer sus recursos. Y en el mes de mayo vamos a organizar otro webinar porque estamos realizando planes de actuación municipal de incendios forestales y queremos darle el mismo enfoque que hemos dado a los planes de actuación frente al riesgo de inundaciones. Y también actuar sobre la inteligencia artificial. Ya está trabajando el equipo sobre la inteligencia artificial en incendios forestales, sobre la teledetección. Y esta es la estructura que queremos dar al sistema, ¿no? Que esas alertas vayan conectadas a planes de acción. Y bueno, como lo importante es lo que les van a decir ellos, le doy el paso a Pablo Alfaro para que nos comente cómo es la estructura esta de la aplicación NOE y cómo es su conexión con las alertas tempranas. Hola, buenos días. Yo voy a empezar explicando un poco nuestra oferta en cuanto a las alertas tempranas y cómo estamos presentando nosotros un gestor de alertas, que es donde vamos a aterrizar luego todo el trabajo que van a explicar mis compañeros más adelante sobre la predicción de caudales. Para empezar, nuestra aplicación se compone de dos partes. Por un lado tenemos una web que se dirige a la población, a la que cualquier persona se puede dar de alta y registrar su número de teléfono para que en el caso de que haya una inundación reciba un SMS para que pueda prevenir y sacar el coche si está en una zona peligrosa o tomar las medidas que sean necesarias. Y por otro lado tenemos la parte que llevarían los gestores de la emergencia, que se compone de una aplicación web de escritorio, como se ve ahí a la derecha, y una aplicación móvil.
Dentro de nuestra aplicación registramos dos tipos de usuarios. Por un lado estarían los jefes de emergencia, que van a ser los primeros que van a recibir esa alerta temprana y van a ser también quien va a decidir si se va a activar el plan de emergencia o no. Además de eso, van a poder supervisar todo el operativo y hacer un seguimiento de todas las actuaciones que se tienen que hacer en cada plan. Y luego tendríamos los miembros de los equipos operativos que simplemente harían el seguimiento de las actuaciones que hay que ir realizando. Para ver un poco cómo funciona la aplicación, por un lado nosotros recogemos los datos de aforadores en tiempo real y los registramos en nuestra aplicación. Con estos datos que son en el momento, comprobamos si se ha superado alguno de los umbrales que tenemos preestablecidos y en caso de que se haya superado en alguno de los planes, lanzaríamos una notificación a estos jefes de emergencia que he comentado antes. Estos jefes de emergencia valoran si se debe activar el plan o no y en el caso de que sea que sí, entonces se activaría y mandaría una segunda notificación, en este caso ya a todo el personal que está involucrado en el plan, tanto jefes de emergencia como parte del operativo. Una vez que se ha activado el plan, lo que podemos hacer es marcar como disponibles para que el resto del personal del equipo sepa que ya estamos pendientes de la emergencia y que estamos ya empezando a realizar las actuaciones. Al final, en este último punto, se puede ver el listado de actuaciones que quedan registradas para que no haya que estar mirando en papel el plan o haya que estar tirando de memoria de las cosas que haya que ir haciendo, sino que simplemente de manera más cómoda tenemos el listado y se puede ir viendo de manera muy rápida las actuaciones que ya están realizadas en verde. Tenemos luego en naranja las que se ha empezado a realizar algo pero no se han terminado de completar y en rojo las que todavía no se han empezado. Bueno, ahora un poco para ver la evolución que hemos tenido con la inteligencia artificial, pues voy a hacer un pequeño resumen con un esquema. En este caso se puede ver que nosotros cogemos datos de diferentes proveedores, cada uno de estos proveedores nos va a dar datos de caudales, altura, pluviometría, y hasta ahora era con estos datos que, como he comentado, era en tiempo real, pues podría ser más o menos el caudal medido hace 10, 15 minutos, y con eso era con lo que establecíamos o con lo que comprobábamos los umbrales. Ahora, el paso que hemos ampliado es a mandar esos datos actuales que tenemos en el momento a la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial nos va a dar una predicción para las próximas horas. Con esto logramos ampliar, en este caso estamos trabajando ya con una ampliación de 6 horas en cuanto al aviso y bueno, pues se consigue ganar bastante tiempo a la hora de realizar las actuaciones, sobre todo las que conlleven menos trabajo. Por último, voy a dar un repaso a lo que sería el otro proyecto, que es el de Emerald, el que ha comentado al principio Santiago, que es trabajando con drones. Y bueno, esta es la plataforma que estamos desarrollando. En este caso se puede ver que tenemos un listado de los vídeos por los diferentes ríos, divididos por los diferentes ríos. Y si entramos a cualquiera de los vídeos, se puede ver una descripción de cuándo se realizó el vuelo, se puede ver el vídeo que se ha tomado durante el vuelo y luego una serie de galerías. Por un lado, en la primera galería de imágenes tenemos puntos que nosotros identificamos que pueden ser peligrosos, como pueden ser puentes que se pueden inundar fácil o orillas de ríos que también se suelen inundar y ese tipo de cosas que nosotros ya conocemos que son peligrosas. La segunda galería de imágenes es donde entra la inteligencia artificial. En este caso, lo que se hace es, durante el vuelo, se va identificando cada una de las imágenes que va tomando el dron y si encuentra algún elemento peligroso, directamente de manera automática nos lo va a reportar y entonces luego queda todo registrado en la plataforma. Estas imágenes se pueden ampliar y se puede ver en un tamaño un poquito más grande y luego también se puede descargar la imagen para hacer el tratamiento que se quiera o visualizarlo de una manera más cómoda. Por último, tenemos también un pequeño mapa en el que se puede ver el recorrido que ha realizado el dron y en este caso pues es un vuelo de LiDAR en el que se tiene que hacer una pequeña calibración al principio y por eso hace este 8 que se ve en el vuelo. Y luego también es una manera sencilla de ver dónde se han tomado las imágenes. En este caso, al pinchar en
en el botoncito de abrir imagen, directamente nos va a redirigir a donde esté la imagen, nos la pondrá en tamaño grande y ya identificaremos cuál es la imagen que se ha tomado en ese punto. Y bueno, hasta aquí sería la plataforma. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Marcos. Bueno, buenos días. Yo soy Marcos García, desarrollador de inteligencia artificial aquí en Tesignor. Y os voy a hablar un poco del proyecto que tenemos de predicción del caudal del río Arga para alertar de inundaciones. Todo esto comenzó en diciembre de 2021 con las inundaciones que hubo del río Arga en Pamplona, que causaron graves daños económicos y humanos, por lo que nos pusimos hacer una predicción para tener una mayor antelación ante estas inundaciones y poder alertar a la población. Y para ello pues utilizamos inteligencia artificial y redes neuronales. Para poner un poco en contexto, pues vamos a hacer un par de definiciones sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son todas aquellas máquinas o sistemas que imitan la inteligencia humana pues, para realizar tareas. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos subcampos como puede ser el machine learning o aprendizaje automático, que se basa en el desarrollo de algoritmos que permiten que las máquinas aprendan a partir de una serie de datos de muestra que son conocidos como datos de entrenamiento. Y dentro del machine learning entraría el deep learning o aprendizaje profundo, que es uno de estos tipos de algoritmos que se basa en el uso de redes neuronales y a partir de grandes cantidades de datos aprende, que estos datos serían lo que se conoce como Big Data. Nuestro proyecto entraría en el Deep Learning, ya que utilizamos una red neuronal LSTM, Long Short Term Memory, que tras un estudio vimos que se comportaba muy bien para predecir series temporales y para ello utilizamos pues, distintos datos meteorológicos, hidrológicos para realizar la predicción. La idea de esta red neuronal es que aprende a partir de un número de pasos previos, por ejemplo, pues las 48 horas anteriores, para predecir los M pasos siguientes, por ejemplo, las 12 horas. Como se puede ver en la gráfica, en azul serían los pasos previos y en rojo sería la predicción. Como hemos comentado, pues los datos que hemos utilizado han sido datos históricos, horarios del caudal. En este caso, para esta primera prueba utilizamos en una estación cercana a Pamplona, que es Arazuri, y también cogimos datos de caudal en la cabecera del río, en Eugui, así como precipitaciones acumuladas en la cuenca del río y temperaturas también cercanas al río. Estos datos históricos se pueden ver aquí, por ejemplo, el caudal horario en Arazuri va desde 2010 a 2021. Estos han sido los datos que hemos utilizado para entrenar la red, que más tarde pudiera hacer las predicciones. Los resultados que obtuvimos pues, fueron bastante buenos para el episodio de diciembre de 2019 y para el episodio de diciembre de 2021. Tenemos para una hora como la predicción en naranja y el valor real en azul son prácticamente idénticos y para 6 horas también son bastante buenos. Y lo mismo ocurre pues, en el episodio de diciembre de 2021, naranja la predicción y en azul los valores reales, se observa como la predicción es bastante buena. Vale, y no solo nos quedamos ahí, pensamos que este sistema se podía aplicar a otros ríos y recientemente hemos hecho el mismo estudio para el río Aragón, su paso por Caparroso. Hemos añadido distintas variables, un total de 26, 15 de caudal y 11 de precipitación y con un histórico más grande desde 1997 hasta la actualidad. Se puede ver cómo el sistema incluso funciona bien hasta 12 horas, que nos parece un horizonte temporal muy, muy bueno. Esto va variando en función de los ríos, pero creemos que con 6 horas ya tenemos ese tiempo necesario para realizar las alertas. Vale, y ante este estudio vimos que se podíamos integrar en un caso real y es por ello que generó interés por parte de la empresa Solidus Solutions, que tiene una de sus sedes en Villava, cerca del río Arga, y les interesaba tener este sistema de alertas. Entonces, hicimos el mismo estudio y cambiamos la variable de predicción, o sea, que en este caso sería la más cercana, que es la de burlada,
en la estación de Burlada hicimos la predicción del caudal y se puso en marcha. Entonces hicimos el mismo proceso, recogimos las variables para entrenar la red, que en este caso las de caudal son las que se observan aquí, y las de precipitación. Y en enero de 2023 monitorizamos el modelo, o sea, entrenamos el modelo y lo monitorizamos en tiempo real. Y aquí en la gráfica se puede observar cómo fue esa monitorización. O sea, en naranja se ven las predicciones cada 2 horas de 6 horas. Se ve cómo va acompañando a lo que hace luego el río, el caudal del río. Con lo cual, pues este sistema ya lo tenemos puesto en producción y va dando cada hora nos va dando el valor del caudal predicho en las 6 siguientes. Y este sistema es tolerante a fallos porque según íbamos integrando el sistema vimos que nos aparecían algún problema como que se caían alguna de las estaciones y no teníamos los datos. Lo que alguna de las soluciones fue normalizar las variables y agregarlas dejándolas solo en 3. De esta forma, si uno de las estaciones de caudal no nos proporcionaba los datos, podíamos tener el resto para que la red pudiese hacer las predicciones. Y en ese caso, pues, solo nos quedaba el caudal de la estación a predecir, el resto de los caudales y el resto de las precipitaciones. Y otro fallo que nos encontramos durante la integración de este sistema es que podían existir falta de datos durante una determinada hora o 2. Entonces, con una interpolación conseguíamos solucionar este problema. De esta forma conseguíamos que el sistema fuera más robusto y pudiera hacer predicciones de forma horaria. Y por último, pues nada, comentar un poco las conclusiones de este sistema de predicción, que los resultados que hemos obtenido son ciertamente buenos. Creemos que 6 horas de antelación es un buen horizonte temporal para realizar las alertas, pues ya que mejora a los sistemas clásicos de predicción de caudal, que es un sistema rápido, ya que entrenarlo nos lleva mucho tiempo y la predicción es prácticamente en tiempo real, lo cual pues lo hace muy ideal para esta tarea. Y nuestra idea es aplicarlo a distintos ríos y a distintas estaciones dentro de los ríos para tener este servicio en funcionamiento, como hemos visto con el caso de Solidus Solutions. Y nada, para ello pues vamos a ir mejorando constantemente, por eso estamos colaborando con AEMET Navarra y con la Universidad Pública para hacer posible esta labor. Y nada, eso sería un poco todo. Ahora os dejo con Iñaki, que os va a explicar por su parte. Buenos días, yo soy Iñaki Pérez del Notario, soy estudiante de doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales en la Universidad Pública de Navarra. Mis dos tutores son Humberto Bustince y Pedro Oria, de la UNA y AEMET, y luego también estoy dentro del grupo de investigación IARA. Vale. Ahora yo os voy a hablar de la investigación que estamos realizando para intentar mejorar las predicciones. Uno de los problemas que tiene inteligencia artificial está en que los modelos que se aprenden suelen ser difíciles de interpretar. Normalmente es un modelo que te dice, pues me pasas unos datos de entrada, yo te vuelvo una salida, pero luego el proceso de sacar esa salida es una caja negra, que es difícil saber qué procesos internos se está haciendo. Y bueno, voy a exponer esto por un ejemplo cotidiano. Si tenemos una máquina que nos tiene que decir si vamos a salir a la calle y si nos tenemos que abrigar, pues nos podría decir algo así. Pues haz una temperatura tal, precipitación tal, y tienes que abrigarte con un aislamiento térmico tal. Vale, y el problema de esto es que a mí me dicen esto y me quedo igual. Yo no sé si me tengo que abrigar mucho o poco, que es 137 gramos por metro cuadrado. Nosotros buscaríamos algo más humano, lo que nos diría una persona. Pues mira, hoy hace frío y está lloviendo, así que abrígate, no vaya a ser que pilles un resfriado. Pues
Pues esto, aunque no tengamos el dato, el valor numérico, sí que tenemos el contexto. Hace frío. Bueno, yo no sé lo que es 24,8 grados Fahrenheit, pero si me dices que hace frío, ya me estás dando un contexto. Y con esto voy a presentar el modelo que estamos utilizando, que es una red neuronal ANFIS, que lo que hace es intentar imitar la forma de pensar de los seres humanos, utilizando reglas difusas. Un ejemplo de regla difusa es este que tengo aquí. Por ejemplo, si caudal es bajo, precipitación es alta, si la humedad es media, entonces el caudal futuro será afectado en tal. Este tal es una función que la propia red neuronal la va a aprender. Pero es una función sencilla que luego una persona puede mirar y puede intentar entenderla. Y la idea de esto es que para un determinado caso, pues pasará por todas las reglas que tenga el sistema y las reglas que se cumplan, pues contribuirán a realizar la predicción final. Bueno, en cuanto a las etiquetas lingüísticas, decimos bajo, medio, alto. Pues estas etiquetas también las tiene que aprender el modelo. Por ejemplo, para este caso he puesto un ejemplo con el caudal. Aquí abajo, en el eje de las X, tendríamos el valor real del caudal. Y tenemos 4 funciones, una por cada etiqueta. Si, por ejemplo, tenemos un caudal de 500, vemos que en ese punto la pertenencia es 1, así que estaríamos hablando de un caudal muy alto. Si tenemos un valor entre 250, pues ahí no sería muy alto, pero sí que sería alto. Y luego podemos tener términos medios, en que si, por ejemplo, vamos a 150, aquí no está tan claro si es medio o alto. Digamos que está por encima de la media, pero no es tan alto como para decir que es alto. Aquí en este caso pues se podrían activar varias reglas. Las reglas que digan que el caudal es medio y que el caudal es alto. Y bueno, ¿por qué es importante la interpretabilidad? Pues bueno, principalmente tener un modelo que pueda ser interpretable puede ayudar a que un experto que tenga muchos conocimientos de caudales, de metodología, pues pueda analizar las reglas que ha generado el modelo y con eso pues ver, pues a ver, el modelo está funcionando así, oye, yo por mi experiencia podría poner una regla aquí nueva o, anda, el modelo se fija en esto, qué curioso, pues podríamos tener ahí una base de conocimiento que con un modelo convencional pues sería más complicado. Y luego, de cara a dar las alertas tempranas, al tener que haber una persona que diga, pues voy a iniciar el plan de alerta, pues que la decisión de iniciarlo pues esté justificada, que sea, vale, pues inicio el plan de alerta porque sean tal circunstancias que hacen que esto sea una situación peligrosa. O, por ejemplo, si aquí el modelo me está diciendo que hay una situación que se va a inundar, pero me está dando estos motivos y, por ejemplo, estos motivos no tienen mucho sentido por estas circunstancias, tendría un factor humano de ver lo que está diciendo el modelo e interpretarlo. Vale, ahora voy a exponer los resultados que hemos obtenido utilizando este modelo. Aquí los colores son como los que ha dicho antes mi compañero. El azul es el valor del caudal actual y en naranja estaría la predicción del modelo. Aquí vemos que el modelo consigue una buena capacidad de antelación para las inundaciones de 2019 y 2021, llegando incluso a adelantarse un poco a la subida en ambos casos. Luego, este mismo modelo lo hemos entrenado para 8 horas y hemos visto que la predicción se conserva bastante bien. Así que ya estaremos hablando que estamos haciendo predicciones de 8 horas. Luego, si seguimos subiendo aquí ya, sí que empieza a atascarse. Vemos que la predicción, pues,
por ejemplo, en el 2019, empieza comportándose bien, pero llega a un punto en el que se desvía. Y claro, aquí ya pues no estaríamos dando un valor exacto, pero sí que nos podría servir para hacer predicciones probabilísticas. Bueno, te damos una predicción, pero esta predicción está condicionada a una probabilidad. Que puede ser que ocurra o puede ser que no, pero damos ya un pequeño aviso, un pequeño preludio de lo que podría ocurrir. Luego, aquí voy a exponer algunos fallos que puede tener el modelo, porque claro, esto no es perfecto, la metodología es muy caótica, puede ocurrir de todo. Y bueno, puede ser, principalmente en todos los casos, puede ser que haya crecidas que no las podamos detectar o que el modelo prediga crecidas que luego no ocurren. En estos casos, pues se pueden deber a lo que he dicho, a la metodología, pero también a errores en los datos. Si tenemos un dato que es incorrecto, puede afectar a la salida, que de hecho creo que eso es lo que ocurre en la gráfica de arriba. Luego también limitaciones del modelo, que también hemos comprobado que hay otros modelos que en este caso sí que lo llevan mejor. Y luego está el caso de abajo, que por ejemplo, muchos de los modelos que he probado nos han predecido aquí una subida. Esto, aquí ya desconocemos el motivo por el que puede ser y lo tenemos que investigar a ver qué está ocurriendo ahí. Ya para acá, pues a futuro, pues tenemos la intención de incluir más variables para medir más casos. Por ejemplo, la última inundación de Navarra, de Pamplona, el deshielo fue un factor importante, ya que la nieve acumulada en los Pirineos se derritió y todas fue a parar al río y eso incrementó el caudal. Luego también estamos tratando de llevar el desarrollo del río Arga a otras cuencas, por ejemplo la del río Cidacos. Y luego también queremos investigar más el tema de hacer predicciones por encima de 8 horas, ya sea mejorar las capacidades del modelo o haciendo un análisis de predicciones probabilísticas, lo que he comentado antes. Bueno, ya os he expuesto mi parte. Si tenéis ahora alguna pregunta, pues... Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, lo dicho, voy a activar la parte de preguntas y respuestas. Entonces, nada, podéis plasmarnos las preguntas aquí directamente en el chat y nosotros las mostramos como si fuese, bueno, pues de forma individual, ¿no? Como si fuesen parte de la presentación. Y así podemos ir respondiéndolas de forma ordenada. Entonces, vale, veo que tenemos una pregunta de Juanlu. Voy a publicarla. Entonces dice, lo primero, daros las gracias por compartir vuestro proyecto, a ti también por haber asistido. Entonces dice, ¿con qué frecuencia planteáis los vuelos de dron sobre los ríos? ¿Con qué sensor fotográfico? ¿Cómo integráis estos datos en el modelo de aprendizaje? Entonces, nos vamos a ir, bueno, cada uno de los ponentes es experto en un tema y vamos a ir cambiando en base a la pregunta para que puedan dar la respuesta pues, de la mejor manera. Vale, ahora ya creo que se me escucha. Bien, estos vuelos los planeamos sobre todo, bueno, íbamos a identificar 3 tipos de vuelos. Unos serían unos vuelos de mantenimiento que dependerían también un poco de los ríos o las zonas donde quisiésemos volarlo, pero bueno, sería en momentos tal vez que identifiquemos antes de una posible riada o cuando ya pasó ya cierto tiempo, pues para ver que todo el caudal está limpio o identificar zonas donde haya que hacer un mantenimiento. Luego habría otro tipo de vuelo que sería cuando hemos identificado ya un inicio, una posible inundación para pues, poder revisar a ver si hay gente por la zona, para avisarles para que se retiren o identificar algunos posibles peligros que podamos identificar en ese momento temprano. Y ya por último, el último tipo de vuelo que hemos previsto sería uno ya pasada la inundación para hacer esas labores de
recuperación. En este caso, pues hay zonas donde puede ser el acceso peligroso y entonces con los drones se puede hacer de manera sencilla y sin arriesgar personal. Luego, los sensores que estamos utilizando, por un lado estamos volando con cámaras multiespectrales y luego el otro tipo de sensores, el LiDAR que he comentado antes. Y la parte ya de integración con los modelos de aprendizaje, eso, bueno, al final este proyecto se está desarrollando entre varias empresas, entonces esta parte ya del tema del modelo de aprendizaje y demás lo está llevando Nitec, que bueno, cuando sea ese próximo webinar, pues ya ampliarán mucho más la información sobre este tipo de cuestiones. Vale. Aquí. Vale. El micro, por favor. Vale. Nos pregunta también Carlos Muñoz, a ver si se va a poder tener acceso al modelo desarrollado o solamente a los resultados. Hola, buenas. Pues de momento yo creo que solamente vais a tener acceso a lo que son los resultados. El modelo en sí no se puede mostrar más allá de eso, de hacer las predicciones y que se puedan ver esos resultados. Vale. Vamos, el micro. A ver, aquí tenemos unas cuantas preguntas. Vamos con la siguiente. Es de Juan Fernando Farfán. Dice, hola, gracias por la presentación, gracias a ti. ¿Se entrenan diferentes modelos para cada horizonte de predicción? 1 hora, 6 horas, 12 horas, etcétera. Sí, eso es así. O sea, para cada modelo hemos estimado, hemos hecho entrenamientos para diferentes horas y en función de la que hayamos determinado, que es el horizonte que predice bien, pues se ha asignado ese límite de horas. Lo que pasa es que si se hace una predicción para 6 horas, obviamente vamos a tener pues las 5 anteriores aparte de la sexta. Eso depende del modelo que hayamos utilizado y demás, pero en principio tenemos cada una de las, por ejemplo, para el modelo de 6 horas tenemos cada una de las 6 horas lo que va a hacer el caudal. Vale. Nos pregunta también José Luis Lorenzo, nos dice, para pronóstico de caudales, ¿usáis datos de pronósticos de precipitación y temperatura, por ejemplo, del modelo Harmony de AEMET? Eso igual, Iñaki. Pues sí, estamos utilizando los datos que nos proporciona AEMET del modelo Harmony y de precipitación y temperatura. Vale. Seguimos. Me dice, bueno, nos pregunta Dayan Renan, ha estado muy interesante, gracias. Tengo una consulta. ¿Con qué frecuencia reentrenan los modelos? O sea, prácticamente, bueno. Sí. Yo para los tres, ¿eh? Bueno, podemos. Sí. Bueno, los modelos se reentrenan constantemente. Siempre que intentamos buscar algún tipo de mejora, estamos reentrenando este tipo de modelos. Y además, pues según van apareciendo inundaciones o eventos de crecida del río, integramos esos casos al modelo para que sea más preciso para las siguientes predicciones. Seguimos. Nos dice María del Carmen Yassat, dice, muchas gracias por la presentación de vuestros proyectos. Lo mismo, gracias a ti. Los datos meteorológicos de AEMET que utilizáis son observaciones o predicciones con el mismo horizonte con el que queréis hacer la predicción hidrológica. Es una pregunta. O las pasan en tiempo real, es decir, en operativo.
¿Utilizáis solo la lluvia o también las variables de entrada proporcionadas con EMET? Bueno, para los datos de entrenamiento, bueno, y a la hora de hacer la predicción, se utilizan siempre datos observados y, por ejemplo, Iñaki también utiliza de predicción del Harmony. Y luego, bueno, para el caso de, por ejemplo, que tenemos en Solidus, de la predicción en burlada, ahí sí que se utilizan los datos que llegan en tiempo real y con el modelo ya entrenado se le pasa esos datos en tiempo real y se realiza la predicción. Se cogen, por ejemplo, las últimas 10 horas de caudal y precipitaciones y eso nos da los valores de la predicción del caudal en esa estación. Perfecto. También nos pregunta Juanlu, ¿cuál es la utilidad de generar una nube de puntos con el LIDAR del cauce de un río? Bien, pues en eso estamos trabajando ahora. Es el punto que, bueno, más dificultad estamos teniendo, pero bueno, nos sirve sobre todo como ayuda para identificar el tipo de, ¿cómo decirlo? De pues, obstáculos que pueda tener el cauce del río o pues, zonas que pueda estar bloqueado, porque con el LIDAR se puede ver a través del agua y ver el fondo del río. Entonces, con esta nube de puntos que generaríamos, podríamos identificar pues, por debajo del agua los materiales que pueda haber. Vale. Aquí vienen varias preguntas. Nos pregunta Sergio López, bueno, igual las dividimos, ¿no? Vamos respondiendo una por una. Vale, en primer lugar dice, ¿cuál dirían que es el papel de la hidrología en la predicción de caudales usando Machine Learning? Vale, la hidrología, en este caso, como estamos realizando predicción de caudales, pues es ciertamente importante. O sea, es una de las variables más importantes dentro del modelo y al final es la que más información aporta para realizar las predicciones. Entonces, pues tiene un papel muy, muy importante. Vale, bueno, sigue. Para el tiempo de predicción, ¿han considerado datos hidrológicos como tiempo estimado de rezago de la cuenca o tiempo de concentración? Pues en principio este tipo de datos no los hemos tenido en cuenta, únicamente pues en el caso de datos hidrológicos ya decimos el caudal, o en otros casos en otras pruebas hemos hecho pues el nivel del río, pero bueno, siempre está bien que podamos integrar nuevas variables para mejorar el modelo. Vale, también nos pregunta a ver si se necesitan conocimientos de hidrología para poder generar modelos con predicciones aceptables. Bueno, siempre el tener conocimientos en la materia es importante. Lo que pasa es que a la hora de desarrollar modelos de inteligencia artificial y demás, pues se requiere pues, ciertos conocimientos en desarrollar estos modelos e ir mejorándolos. Creo que sí que es muy importante tener conocimientos en hidrología, por eso nos apoyamos también con la Confederación Hidrográfica del Ebro y con AEMET para el desarrollo de estos sistemas. Vale, y por último nos pregunta, ¿se han considerado casos de extrapolación, es decir, predicción de caudales que no son parte del rango considerado para entrenamiento? Hemos considerado extrapolar el modelo a otros ríos y realizar predicciones sobre otros ríos, pero del rango considerado, bueno, lo que hacemos es dividimos el dataset de caudal y precipitaciones en dos partes, una para entrenamiento y otra para validación y test. Y es en esta parte donde realizamos las predicciones. No sé si se refiere a eso. Vale, bueno, si tienen alguna duda más, nos pueden pedir que lo aclaremos. Perfecto. Vale, Juan Lu también nos pregunta, ¿estáis o se está desarrollando un sistema similar para predecir incendios? Supongo que aplicar el factor humano será mucho más complicado. Gracias. A ti.
Sí, estamos con la parte de incendios, acabamos de empezar en esta parte de utilizar la inteligencia artificial para la predicción y sí que es uno de nuestros objetivos, pues desarrollar modelos para la detección de los incendios, para la propagación y para identificar las zonas de riesgo de incendios y demás. O sea que sí que estamos empezando por este tema de incendios forestales. Vale. Nos pregunta Juan Fernando Farfán. Dice, ¿se ha probado utilizar la predicción de un modelo, por ejemplo, de una hora, como la entrada de otro, para extender el horizonte de predicción? Bueno, yo en mi caso eso lo he pensado, pero el problema es que también necesitaríamos ver cómo se comporta el resto de las variables dentro de una hora. Para los modelos basados en LSTM, ahí pues el propio modelo ya lo hace. Para predecir la siguiente hora utiliza la predicción de la anterior. En caso de la red ANFIS, pues ahí todavía no hacemos eso y bueno, sí que nos gustaría ver a ver qué tal se comporta, pero ya más para futuro. Vale, nos pregunta Juan Lu. Bueno, nos dice, ¿le ha sorprendido el hecho de con el LIDAR, que con el LIDAR se pueda apreciar el lecho del río? ¿A qué altura voláis para que estos datos sean suficientemente precisos? Gracias. Bien, aquí estamos volando sobre todo a 50 metros, pero bueno, pero estamos probando con otras alturas, sobre todo para ríos en los que la anchura, el cauce sea muy, muy grande, pues a lo mejor con 50 metros no es suficiente y entonces estamos probando con diferentes alturas. Ahora mismo estamos volando 50 metros. Vale. Y por último, bueno, antes de nada quiero aclarar brevemente que después de cuando terminemos el webinar, vamos a enviaros un enlace con la repetición del evento, la grabación del evento, para que podáis verlo de forma más pausada y también os incluiremos los contactos de nuestros expertos para que podáis pues, preguntar si tenéis alguna duda más concreta o si queréis contactar por cualquier otro tipo de información, también para que lo sepáis. Vale, seguimos, vamos con Conchi González, que nos dice buenos días a todos, buenos días Conchi. Muchas gracias por la exposición. Un proyecto muy interesante con respecto a lo que ha contestado Pablo. Tengo entendido que los datos LIDAR aportan la elevación del terreno y cuando se encuentra con agua aporta valores irreales debido al reflejo. ¿Cómo medís el cauce del río? No entiendo bien la parte del cauce del río, pero bueno, nosotros al final es algo, como comentas, es complicado en la parte del agua y es en lo que estamos trabajando. Sí, en el LIDAR el funcionamiento que tiene es lanza, por decir así, de manera simplificada, una serie de ondas que lo que hacen es rebotar contra el terreno y entonces esa es la manera en la que tú puedes calcular los puntos. Entonces el agua, al tener una densidad distinta, pues es como puedes controlar. Sí que es cierto que, como comenta, pues se pierde un poco de precisión, pero sobre todo para identificar lo que serían obstáculos más grandes sí que nos puede servir. Vale, y por último nos pregunta Aaron, bueno, buenos días y gracias a ti también. Nos dice, en cuanto al sensor multiespectral, ¿cuál sería vuestro objetivo con las imágenes recogidas? ¿Tenéis algún interés en índices concretos como hidrología, estado de la vegetación, etcétera? Pues bueno, por ahora estamos, o sea, el objetivo de las imágenes recogidas es lo que he mostrado antes un poco en la web y esto sobre todo lo estamos enfocando en ampliar el servicio que damos a los clientes que tenemos con el NOE. Entonces, aparte de toda esa plataforma previa que he enseñado, que sería la gestión de la emergencia, pues tenemos también información que podemos recoger con los drones. Entonces, ahora, en una primera fase del proyecto, lo que estamos haciendo es utilizar esas imágenes simplemente para mostrarlas en la web y luego, aparte, pues bueno, la parte de inteligencia artificial que he comentado antes, pues también identificar, en este caso con el vídeo, esos puntos que también pueden ser de riesgo. Por ahora no estamos haciendo otro tipo de trabajo con esas imágenes. Y por último, nos pregunta Francisca López, ¿qué problemas han encontrado con las predicciones de más de 6 horas?
Bueno, en el caso de las predicciones de más de 6 horas depende también del río, de la cantidad de datos que dispongamos y demás. El problema es que cuando el modelo no es preciso a partir de un horizonte de 6 horas o el horizonte que sea, la predicción llega tarde, llega más tarde que los valores reales. Por lo tanto, no se pueden dar esas alertas y la predicción en sí no es precisa, entonces pues no sería útil. Pero bueno, para la mayoría de los ríos que hemos probado, con 6 horas conseguimos estas predicciones que se anticipan a la crecida del río. Vale, y ahora sí, por último, que ya se nos está acercando la hora y tampoco queremos robar vuestro tiempo, nos pregunta... Aquí. Nos pregunta Ana Castiella, nos dice, buenos días, ¿el vuelo con drones es tanto en entorno urbano como rural? Bien, por ahora el tipo de vuelo que estamos haciendo es en el entorno rural, porque son vuelos de prueba y pues bueno, existen toda esa serie de restricciones que tienen los vuelos de los drones, aparte de que bueno, nosotros estamos aquí en la zona de Pamplona y tenemos el aeropuerto cerca, entonces pues sobre todo pues, las zonas que nos quedan fuera de ese rango son zonas más rurales. Sí que es cierto que por el tipo de vuelos que vamos a hacer, que son en casos de emergencias, sí que hay un tipo de permisos que se pueden solicitar para hacer vuelos en zonas urbanas. Pero por ahora, como estamos en un periodo de pruebas y estamos haciendo o desarrollando el proyecto, por ahora lo estamos haciendo en entorno rural. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por toda... Bueno, primero también a los asistentes por las preguntas que habéis realizado y por el interés, y gracias a vosotros también por todas las respuestas y por el conocimiento. Veo que hay alguna pregunta más, pero si os parece vamos a responderlas de forma privada para que tampoco se alargue mucho la sesión, ya que hemos dedicado un buen rato a la parte de preguntas. Entonces, nada, simplemente recordaros que os enviaremos un mail ahora a continuación en cuanto editemos el vídeo y así podemos establecer un contacto más directo con vosotros. Y nada, sin más, pues agradeceros mucho la asistencia, agradeceros el interés y las preguntas, de verdad, y esperamos que os haya sido de agrado. Lo dicho, pues os enviaremos también la encuesta para que nos podáis dar el feedback y nos digáis pues, vuestra opinión sobre el webinar y tanto que os ha parecido como pues, si mejoraríais algo o el interés cualquier pregunta o cualquier dato de interés que queráis comunicarnos también. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.